Hoy vamos a ver las configuraciones que no vi la semana pasada. Me queda la de retroalimentación de colector, que es esta. La de emisor común, o sea, la de colector común y la de base común. Y aparte tengo un ejercicio extra con dos transistores que creo que el lunes no alcancé a hacerlo, así que puede que hoy tampoco. Comenzar ya. El primer ejercicio, por cierto, quiero saber si se me escucha. Así el micrófono está en verde. El primer ejercicio este es de retroalimentación en colector, por lo que se nota aquí, que la base se retroalimenta al colector. Recuerden que estos terminales son colector, base, emisor. Y al igual que el resto de ejercicios que hemos estado haciendo de emisor común, se realizan dos lazos. En este caso, se realiza un lazo base emisor. Sería el primer lazo para encontrar las tres corrientes que nos piden. Nos dicen que el beta es de 75 y la tensión base emisor es de 0,8. Si hago el primer lazo, sería menos BCC igual a IC'. Aquí el libro define tres corrientes. A esta le pone IC', a esta IB, o sea, esta es IB, la corriente de base, y la corriente colector. El libro le pone IC', pero ustedes le pueden poner IX. La cosa es que distingan esta corriente de la corriente de colector, que no es la misma que está desde este punto hacia el transistor. Yo voy a usar IC' por RC más I base por R base más la tensión base emisor más IE por RE. Ahora, para esto hay que reemplazar IB, pero antes de eso, o sea, hay que despejar IB. Para antes de eso voy a hacer un nodo aquí para encontrar la relación entre IB y C'. Entonces tenemos IC' entrando, IB saliendo y C saliendo. Tenemos esa expresión, pero esta expresión es igual a la expresión de la corriente de emisor. Entonces tendríamos que IC' es igual a la I del emisor, a la corriente del emisor. Entonces podríamos podríamos reemplazar acá. Aquí igual es más, no sé por qué puse un igual. Menos BCC más E por RC más IB por RB más tensión base emisor más IE por RE igual a 0. Y aquí hay que despejar IB. Recordar que IE es beta veces, beta más 1 veces IB. Entonces lo voy a reemplazar aquí. BCC más beta más 1 IB por RC más IB por RB más
base emisor más beta más 1 y B por RE igual a 0. Y con esto despejo y B. Entonces tendríamos BCC menos la tensión base emisor. Y en el denominador tendríamos RB más beta más 1 y U. Y esto es por RC más RE. Ya. Y esta sería la recta de carga de la señal de entrada. Tendríamos, si hiciéramos un gráfico, entre la corriente de base y la tensión base emisor. Nuestra recta de carga sería esta. Voy a hacerla con otro color, sí. Ahí. El chat. Me perdió el chat. No lo puedo leer. Es la suma de la corriente. Y C', claro que IC' está entrando y B e IC van saliendo. Por eso el nodo es así. El nodo recuerda que es señales corrientes entrando igual a corrientes saliendo del mismo nodo. Ya, esta es la recta de carga, la que está en rojo es la misma expresión que está aquí. Entonces, generalmente la curva de esta juntura base emisor es así. Entonces, este sería nuestro punto de polarización. Aquí es 0,8, si me parece que es el enunciado. Y nos falta reemplazar. Déjame buscar la calculadora. Que es 15. Es 15 menos 0,8 dividido en 3000 más 76 por 3000, porque es 2000 más 1000. No lo tengo hecho en la calculadora, pero no lo puedo encontrar en estos momentos. Aquí. Y esto nota que IB es igual a 61,47 microamperes. Con esto ya tenemos la corriente base. Este es un valor que está aquí, que es el valor de este 61,47. Si nos pidieran la corriente máxima aquí y la tensión mínima, también se puede sacar con esta misma recta. En este caso, la tensión aquí sería BCC. Y aquí sería, cuando la corriente es 0, sería BCC dividido en toda la expresión que está aquí. Sería BCC dividido en RB más beta más 1
y le suman las dos resistencias. Ya tenemos la corriente de base. La corriente de colector se obtiene beta veces la corriente de base. Eso son 75 veces esta corriente. 31,47 miliamperes. Tendríamos que IC sería son 4,61 miliamperes. IE es beta más 1 por la corriente base, que sería 76 veces y 61,47 miliamperes. O sea, microamperes. Ahí bueno. Dos miliamperes. Ya. Aquí estarían las tres corrientes que nos piden en la parte A. Luego nos piden la tensión en el colector, la tensión en el emisor y la tensión en la base. Ya que tenemos, voy a obtener primero la tensión en el colector. La tensión en el colector se obtiene a partir de este lazo de aquí, que sería menos VCC más IC prima por RC más BC igual 0. Porque BC es la tensión que está aquí. Esta es BC. Voy a reemplazar simplemente. Decir igual a BCC menos IE por RC. Digamos que sería que 15, me parece que sí. 15 menos 1000 por la corriente. Esto es 10,33 volts. La tensión de emisor, BE, esta de aquí, puede ser una ley de Ohm. Digamos, BE sería igual a IE por RE. Y esto sería los 4,672 miliamperes por 2000 ohm. Tendríamos que ver la tensión del emisor serían el mismo este por 2000. No sé por qué el chat se demora en abrir. BC, no, BC no es valor, no es la tensión BCE. De hecho, la tensión BCE voy a obtenerla después de calcular esta que está aquí. Esto es 9,4344 volts. Ya. No, pues, la tensión BC es la tensión que hay desde el colector hacia tierra. En cambio, la tensión BC es la tensión que hay entre colector y emisor. No sé si ven la diferencia.
Porque si tomo de colector a tierra, tengo que considerar también la tensión que cae en la resistencia. Me gustó. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero obtener BCE con estos dos valores que ya obtuve, puedo simplemente restarlo. Puedo restar BC, puedo hacer BCE es igual a BC menos BE. Esto es como una especie de regla, que siempre la tensión BC va a ser BC menos BE. Si quiero la tensión base emisor, va a ser la tensión de la base menos la del emisor. Sí, IC' es igual a IE por el nodo que definimos acá, que está definido aquí. Definimos ese nodo en este punto, ahí, y llegamos a la conclusión de que eran iguales. Por esto mismo, porque la expresión que nos dan el nodo es que IC' es igual a IB más IC. Pero nosotros sabemos que como trabaja un transistor, la corriente de emisor también es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Entonces, si las dos expresiones son iguales, la única forma de que sean iguales es que la corriente IC' sea igual a la corriente de emisor. No sé si te quedó claro. Ahí. De obtener BCE. Hay dos formas de obtener BCE, haciendo esto o haciendo el lazo completo. Igual que tiene el micrófono activado. Lo voy a silenciar. Ya. ¿En qué estaba? Ah, sí, era 10,33 menos 9,34. 34,4. Esto nos da que BCE es igual a 0,99, me parece. Esto menos 3,44. 9,86 voltios. Y aquí tendríamos BCE. La otra forma de obtenerlo era mediante la ecuación de este lazo. Era hacer BCC más IC' por RC más la tensión BCE más IC' por, o sea, IE por RE igual 0. Y aquí despejar BCE. Queda exactamente el mismo. Y lo último que me piden es obtener la tensión base colector. O sea, colector base. Para obtener la tensión colector base, como he ido diciendo, es simplemente restar la tensión de colector y la tensión de base. Siempre va a ser así. Cuando les tengan las dos letras, les pidan obtener alguna tensión, siempre va a ser la primera letra menos la segunda. Como les decía, la tensión colector-emisor era la tensión de colector menos la del emisor. En este caso tengo la tensión de base de colector, que son los 10,33, menos la tensión de base, que esa no la he obtenido. Me está adelantando un poquito. Ya, la tensión de base, adelantando un poco, es la tensión que hay aquí, en este punto, en la base. Y esta puede ser vista, si hacemos un pequeño lecito acá, sería la tensión de base más menos B base,
B base, aquí es BB, digo B base emisor, y la tensión del emisor. Entonces tenemos que la tensión base sería la tensión base emisor más la tensión del emisor. La tensión base emisor nos dice el enunciado que es 0,8. Y la tensión del emisor es 9,30. Entonces tendríamos que la tensión base emisor sería 10,14. La tensión de base 10,14 voltios. Entonces aquí sería ahí menos. ¿Qué pasó? Hacer puse el lector inmersivo. Sí, aquí, ya. Ahí sí. Menos 10,14. Y esto es igual a 33 menos 14. 0,19, me parece. Ahora lo vamos a comprobar. Voy a eliminar estas puntas de prueba. Y voy a compartir la simulación. Ya. Esta es la simulación. Primero vamos a verificar las corrientes. Y aquí parámetros. No, y le voy a poner 4, porque me parece que use 4 cifras de... Voy a invertir la polaridad de la fuente, o sea, de la prueba. Y le voy a dar a play. Esta es la corriente de emisor, digo de colector, que es 4,606. Y a mí me dio en la 4,61, que es casi lo mismo. Aquí está la de base. La de base nos dio 61,47. Que es 61,41. Está también cerca. Y la de emisor nos dio 4,672, que es 4,667. Aquí las pequeñas diferencias es porque la polarización base emisor en la simulación no es exactamente 0,8, sino que es 0,81, me parece 82. Y para que vean que la corriente que pasa por aquí, por la resistencia, es igual a el IC', es igual a la IA, tiene el mismo valor. Entonces, por ahora tendríamos bien el ejercicio, por lo menos en términos de corriente. Ahora, en términos de tensión, voy a... Y ya, en tensión, vamos a ver la tensión de colector. Es 10,3, a nosotros dio 10,33 me parece. Que está en la de emisor, es 9,33. Lo que calculamos nosotros era 9,34. Y en la tensión de base es 10,1, que es 10,14 según lo calculado. Así que están dentro de los valores de error aceptable. Recuerden que un error no puede ser más del 5 o 10% en términos de lo que les dio a ustedes con lo de la simulación. Y me faltaría la tensión colector emisor, que voy a poner un indicador. Un multímetro vertical. CR. Bien. Este sería la colector emisor. Y que no me deja un fuerte espacio.
Borrar un poquito más abajo. Y ahí, ya. Colector emisor. Tenemos 0,998. Nosotros nos dio 0,989, ¿no? 86. Sí, 0,986. Así que estaría dentro de lo... Y me faltaría la colector base. Voy a poner el... Le voy a conectar aquí para que se vea que es la base. Y esto era 0,18. 0,184, nosotros dio 0,19. Que estaría más o menos todo lo que hemos calculado correcto. Si tienen alguna duda con cómo obtuve algún valor o cómo planteé el ejercicio. Sino para pasar al siguiente. Chao. Está todo bien. Nueva función al OneNote. Ejercicio 2. Ya. Este ejercicio es un ejercicio de emisor seguidor o de colector común, que es más o menos lo mismo. Aquí me equivoqué, había puesto un alfa, o sea, había puesto un beta igual a 100, pero cuando hice la ayudantía le puse un alfa. Pero entonces no es inconveniente. Recuerden que alfa es igual a beta más 1. O sea, alfa es igual a beta dividido en beta más 1. Y beta es igual a alfa, me parece, 1 menos alfa. Así que podemos obtener el beta a partir de este valor. El base emisor es lo mismo que hemos estado haciendo, que hemos estado usando. Y esto se analiza de la misma forma que el circuito anterior. Se realiza este lazo de aquí, que tenemos menos BCC más IB por RB más la tensión base emisor más aquí era RE, pero y por RE. Entonces aquí podemos reemplazar esta, sería un menos BCC IB por RB más beta más 1 por I base por RE. Y esto es igual a 0 a las 2. Voy a calcular cuánto es el beta, lo que tengo el alfa. Tenemos que es 0,98 y en 1 menos 0,98. 0,98. Esto es 0,98 98 dividido en 0,02, que es lo mismo que 98 dividido en 2. Esto es 49. Entonces tenemos el beta. El beta va a ser igual a 49. Y aquí podemos despejar. Tenemos I base es igual a BCC menos base emisor dividido en RB más
beta más 1, RE. Esa sería la recta. Y tendríamos que serían 12 menos 0,8 dividido en RP, que es 220, más 49, más 50 voy a poner porque es 49 más 1. 50 por 3300. Tengo IB, va a ser igual. A ver si lo tengo por aquí. Aquí. Son 67,79 microamperes. 0,8, 220, 50 ya. Ahora, con este valor de la tensión, o sea, de la corriente de base, puedo obtener la corriente colector. Igual que lo hemos hecho a lo largo del beta veces IC. Y tenemos 29 por 67,99. IC es 3,322 miliamperes. Y me faltaría la corriente de la corriente de emisor. La corriente de emisor igual la puedo obtener de las dos formas. Puedo hacer IE, disculpa un segundo. Ya. Puedo hacer IE igual a beta más 1 IB. O podemos hacer que sea IC dividido en alfa. Cualquiera de las dos es lo mismo. Ya. Entonces, voy a hacer de aquí solo multiplicar por 50, de forma que hemos visto siempre. Pero recuerden que es lo mismo. Por 50. Y es 3,389. Y esto es miliamperes. El chat. Puse beta por IC, sorry. Es beta por IB. Es beta por IB. No tiene sentido que sea multiplicado por sí. O sea, IC sea igual a beta por IC. Disculpa, error mío. Gracias por avisar. Entonces aquí tenemos las tres corrientes. Ahí tenía que dibujar. Ya me hay que hacer el punto de polarización. Entonces vamos a hacer el segundo lazo para obtener la tensión BCE y tener el punto de polarización. Al final el Y estaba de más. El segundo es menos BCC más aquí son menos más BCE más IC, o sea, IE por RE igual 0. Y voy a reemplazar aquí, ser menos BCC más BCE
Aquí voy a poner IC dividido en alfa. Por R igual a 0. Y voy a despejar IC. En menos BCC. Aquí es menos, siempre es menos porque la tensión BCE se polariza directo. Y aquí es RE dividido en alfa. Ya. Y con esto yo puedo obtener la gráfica. Voy a hacer dos rectas que me están quedando harto fea la figura. Porque es por definición. Cierto que hay tres ecuaciones, que es, las voy a anotar donde las puedo anotar, aquí abajo. Hay tres ecuaciones, ¿cierto? Que IB es igual a, o sea, IC es igual a alfa IB, o sea, a beta IB, y C. Y E es igual a beta más 1 IB. El alfa se define como la corriente de emisor sobre la corriente de colector. Entonces, si yo quiero obtener la corriente de... O sea, al revés. Aquí es emisor y acá es colector. Porque la de emisor es mayor. Es la corriente de colector sobre la corriente de emisor. Entonces, si yo quiero obtener IC, o sea, IE, simplemente despejo IE. Sería igual a IC por dividido en alfa. De ahí aparece. Porque alfa se toma como esta relación. Así como beta se toman como la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. El alfa se toma como esa relación. Ya, ahora sí, voy a eliminar esto y voy a aprender a usar esto. Ya, bueno. Ahora primero. Voy a hacer otra recta. Ya, aquí esta sería nuestra recta de carga. Esta sería nuestra tensión colector emisor. Tendría que... Ya. Sería nuestra tensión colector emisor y nuestra corriente de colector. Aquí hay dos formas de hacerlo. Podrían haber también puesto que IC es similar a IE y obviar el alfa, porque el alfa generalmente suele ser cercano a 1, ya sean 0,99, en este caso 0,98. Entonces no hay mucha diferencia, o considerar el alfa. Creo que el libro no lo considera, simplemente deja BCC menos BCD dividido en R. Estas son las, voy a dejar en verde las curvas de polarización de los transistores. A ver qué rayo acaba de pasar. Tengo activado eso. Ya, estas serían nuestras curvas. Y nos faltaría obtener BC, que por cierto es lo que hay que obtener. Bueno, voy a reemplazar BCE. BCE es igual a BCC menos IE por RC. Son los 12 menos los 3,38. 89 por 3300. Sí. Correr un poquito a la derecha. 3300.
No, serían 12 menos 3.389 dividido 1000 por 3300. Ya. Y esto es 0,816 volts. Ya, entonces tendríamos que nuestra corriente sería la corriente de base, que era 67,79, que voy a hacer que sea esta curva de aquí. 67,79. Nuestra tensión base emisor, es decir, el punto de polarización Q. Nuestro PC sería el 0,816. Y la corriente de colector sería 3,322. Esto está en miliamperes. Este sería nuestro punto Q. Si quisiéramos obtener la corriente de saturación, simplemente sería BCC dividido en RE dividido en alfa. Sería la de acá arriba. Esta de aquí sería... No sé si no me aparece la barra para atrás para moverme. Aquí. Si quisiéramos este punto de aquí, sería BCC dividido en RE dividido en alfa. Y si quisiéramos este punto de aquí, sería simplemente BCC. Y este es nuestro punto de polarización. Tenemos el BCQ, el ICQ y el IBQ. Ahora lo voy a comprobar. A ver si no hay algún error. Es el emisor cíclico. Ya. Vamos primero con las corrientes. Las corrientes eran la corriente de base era 67,79. 67,8. Ya, estamos bien con ahí. Aproximadamente 67,8. La corriente de colector era 3,33 o 3,32, que nos da lo mismo. Tendríamos los tres, ahí tenemos dos puntos. Y el tercer punto, que sería la tensión colector-emisor. Voy a poner otro multímetro, que es más visual, que poner las dos puntos de prueba. La idea era correr la resistencia con él. De nuevo. Voy a hacer así mejor. Ya. Y ya, 0,82. Nosotros nos dio 0,816. Sí, es 0,82 aproximadamente. Entonces, esos serían los tres puntos de... Serían los puntos de polarización. ¿Alguna duda aquí al respecto? Nos quedaría un ejercicio. Y yo voy a pasar al último. Ya. Esta es una configuración de base común. En los bases comunes sí o sí generalmente les van a dar el alfa. Si les dan un beta ya tienen que reemplazarlo con la expresión beta más 1, o sea, beta dividido en beta más 1. Así que les dan un beta. Aquí voy a obtener los mismos de siempre, las tres corrientes, la tensión de colector y la tensión de colector emisor. Esto se analiza de esta forma, se hace un lazo aquí primero de base a emisor, en ese sentido. Entonces, voy a... más mal que veo. Tenemos que es la base emisor. Sí, en este caso, este es emisor, este es colector y este es base. Bueno, las letras lo dicen un poco, pero recuerden que siempre el de la flecha es el emisor. Da lo mismo si la flecha está entrando o saliendo, siempre el de la flecha es el emisor.
Entonces, si hacemos este lado, tenemos mm, tensión base emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor menos la BEE. Puse BE, pero voy a poner BEE. Que temas del simulador no me dejaba ponerlo. Y igual a 0. Aquí despejo la corriente de emisor. Tengo BEE menos base emisor dividido en RE. Esto es 12 menos 0,8 dividido en los 4. Y esto es Y igual a 2,8. Miliamperes. La corriente de colector se puede obtener utilizando el alfa. Como ya he mencionado, alfa es igual a IC dividido en IE. Si yo quiero obtener IC, simplemente es alfa por IE. Entonces, para obtener IC, va a ser el 0,98 por la corriente 2,8. Tenemos los 2,8 por 0,98 y nos da 2,744 miliamperes. Y la corriente de base va a ser utilizando el nodo. Recuerden que IE es igual IB más IC. Entonces, si yo quiero obtener IB, es simplemente IE menos IC. Y a partir de aquí, tendríamos que IB sería 2,8 menos 2,744. Y esto es 56 microamperes. Tendríamos las tres corrientes. Así las tres corrientes. Luego nos piden la tensión colector. La tensión colector es la tensión que hay aquí. BC. En este caso, BC es igual a BCB, a BC colector base, porque no hay una resistencia. Aquí no hay ninguna resistencia. Si hubiera una resistencia, sería entre estos dos puntos. Pero al no haberlo, la tensión del colector es la misma que la tensión del colector y base. Y para obtener esta hay que hacer un lazo en este sentido. Aquí SC. Y si hacemos el lazo en ese sentido, tenemos menos BCC más la resistencia por la corriente, IC por RC, más BC. Aquí. Este estricto rigor es BCB igual a 0. Entonces voy a despejar y voy a tener BCB, BCC menos IC por RC. Tenemos 18
menos la 2000 por la corriente, que es 2,74. Y esto nos da 12,51. Como ya mencioné, solo porque no hay una resistencia en el colector, o sea, en la base, porque la base está directamente a tierra, esta tensión es la misma. Y si quisiéramos obtener como la recta de carga de este circuito, sería despejar IC. Sería IC BCC menos BCB dividido en RC. Y ahí tendríamos otra gráfica. Tendríamos la recta de carga, sería sería así, lo voy a poner roja. Y las gráficas de estas curvas son más rectas, a diferencia de las otras. Esta tensión es colector base y esta es IC. Las curvas de IB suelen ser en las configuraciones de emisor común, suelen ser más, tienen una pequeña pendiente por la resistencia que hay en la zona activa. En este caso no, en este caso es muy plana la curva. Podría obtener BC, bueno, aquí está el BC. Esto es 12, voy a utilizar esta curva de aquí, que es, vamos a poner que 56 mili, o sea, micro. Y sería este el punto Q. El Q. Tenemos 12,51. E IC es 2,744. 744 miliamperes. Sería nuestro punto Q. No se mueve nada, está pegada a la pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? Ah, estoy compartiendo. Perdón, estaba compartiendo la simulación. Voy a volver a explicar esto. Ya, este colector es un base común. Perdón, sorry. Bueno, ya, estos son los tres terminales. Recuerda que el emisor siempre es el que está con la flecha. La base está conectada a tierra. Y el colector es el que queda. Nos dan el alfa. Casi siempre estos ejercicios nos dan el alfa. Si nos dan el beta, usamos esta expresión de aquí para obtenerlo. Y las tres corrientes de siempre. Que primero se tiene que hacer un lazo base-emisor, que es el que está aquí. Es la tensión base-emisor más la corriente de emisor por la resistencia menos la tensión de la fuente, que es BE. No pude poner BE porque el simulador no me deja, que con el simulador hago las imágenes para el ejercicio. Despejé IA y obtuve ese valor. Hasta el momento espero que... Luego IC se puede obtener con esta expresión. Alfa es igual a IC sobre IE. IC es igual a alfa por IE. Y reemplacé. Hasta ahí. Use el método de nodo del transistor para obtener IB. IB es IE menos IC. Y la resta de las dos son 56 microamperes. Hasta ahí deberíamos estar claros, ¿no? Luego nos piden la tensión de colector. Como está explicando la tensión de colector, en este caso es igual a la tensión del colector y base porque la base está en tierra. Si hubiera una resistencia aquí, sería solo la que está aquí. Pero al no haberlo, podemos hacerlo a tierra. Y para obtener eso, simplemente es hacer un lazo en este sentido, de colector a base. Entonces sería menos BCC más IC por RC más BCP.
que es lo que está aquí, menos BCC más IC por RC más BCB igual 0. Despeje para obtener la tensión de colector base, que es 12,51. Como dije, la tensión colector base es la misma que la tensión del colector. Y luego estaba explicando que si quieren obtener la recta de carga, es mediante esta expresión de aquí. De ahí. Esa sería la recta de carga. Y estaba haciendo el gráfico. Estaba haciendo la gráfica. Que a diferencia de la gráfica típica de emisor común, aquí en esta parte es colector base y que las curvas de I B son más rectas. En las curvas de colector común suelen subir un poquito. En este no, aquí son casi completamente rectas. Como no hay una, no suele haber una gran impedancia ahí. Y desde el punto Q, como ya tenemos BCE, o sea BCB, lo podemos manejar aquí, y la corriente. ¿Alguna duda? Perdón por dejar la simulación ahí. Si no, se tenía que grabar todo el ejercicio de nuevo. Y eso es lo que nos piden. Me falta el colector emisor. Aquí, ya. Esta es la tensión de emisor. La tensión de emisor en este caso va a ser igual a la tensión de emisor base, porque la base está conectada a tierra, al igual que en este caso. Entonces, esta tensión de aquí, o sea, va a ser igual a esta tensión de aquí. Y la tensión emisor base es el opuesto de la tensión a la tensión base emisor. Por eso están como las letras que ven la nomenclatura. La primera es donde está el polo positivo y la segunda es el polo negativo. Entonces sería menos base emisor. Entonces teníamos que la tensión del emisor sería menos 0,8. Entonces para obtener la tensión colector-emisor, tenemos la tensión de colector menos la tensión del emisor. Entonces tendríamos la tensión del colector, que está aquí, 12,51, menos 0,8. Tendríamos 251 más 0,8. Que esto nos da 13,31. Ya escribir más listo. SE es igual a 13,31. Ya. Ya tendríamos todos los valores que nos han pedido. Ahora sí voy a poner la simulación. Ya, vamos primero con las corrientes. Dejar la punta de prueba afuera. Al revés, ahí. Ya. Primero la corriente de emisor. Está muriendo. Ya. De aquí me sirve. Nosotros nos dio 2,8 mA, que es exactamente lo mismo. La corriente de base nos dio 0,956 mA, o sea, microamperes, que es lo mismo que está aquí, la corriente de base. Y la corriente de colector la obtuvimos, pero no era necesaria, me parece.
que era 2,774. O sea, 2,744. Aquí tendríamos las tres corrientes. La corriente de... Luego pasemos con las tensiones. La tensión de colector era 12,51. Que si me toma... Aquí está, 12,5. Voy a ver si me puedo agregarle un decimal. A ver si da lo mismo. Sí, 12,51. La de base es 0 porque está directamente a tierra. Y la de emisor es 0,8. Porque es lo contrario de esta juntura. O sea, es menos 0,8. Porque la juntura está polarizada en directo. Y el terminal es más menos. Aquí. El terminal es más menos. Y nos quedaría solo la tensión colector emisor. Ups. Voy a poner un indicador aquí. Este que tiene más a la derecha. Era colector. Si me deja conectarlo, no, porque no hay suficiente espacio. Un poquito más a la derecha. Esto un poquito más a la izquierda. Ahí y ahí. Ya. Y la tensión colector emisor nos dio 13,31. Vamos a ver. 13,312. Y estos serían. Así que estaría bueno el ejercicio. Y eso es más que nada lo que tenía preparado. O sea, tengo un ejercicio más, pero por el tiempo ya no alcanzo a hacerlo. Pero puedo dejar como el planteamiento del ejercicio, que es este es con dos transistores, que hay que resolver esto como si hay que hacer el divisor, el Thevenin aquí. Hay que abrir estos terminales, aquí y hacer el Thevenin. Y luego simplemente hacer dos lazos, uno ahí y uno aquí. Y se pueden obtener las, ¿cómo se llama esta? Porque es un divisor de tensión. Aquí si te fijas hay un divisor de tensión. O sea, es una... Bien digo, es una configuración de divisor de tensión. O simplemente creo que lo puedes hacer así, pero te vas a complicar por el tema del que no sabes qué tensión hay acá. Entonces lo más sencillo es hacer un equivalente a Thevenin. Es abrir los dos. Y una resistencia aquí, una aquí y una aquí. Y la fuente, que este es VCC. Y este sería el punto A y el punto B. Y el punto B. Y eso nos dejaría un circuito con un transistor. Ahí tendríamos VCC. Aquí está la resistencia, obviamente. Aquí también. Y simplemente habría que hacer, como digo, dos lazos. Uno ahí, uno ahí. Y creo que para obtener el BC de este transistor. Serían tres lazos. Pero como dije, no tengo tiempo ahora para... Ya se acabó la clave. Así que voy a grabar. Voy a ver si grabo un video y lo subo. Si no, lo resolveré el día que tenga que hacer la ayudantía para la prueba. Eso. Voy a dejar de grabar. Y adiós.